Banner rojo, rojo brillante. Justo en la parte superior de mi monitor. Error del sistema. Despliegue fallido. Tercera vez este mes. Ni siquiera me inmuté. Simplemente me recliné en mi silla, me froté los ojos y sorbí el mismo café quemado que había estado calentando en el microondas desde las 6. La marca de tiempo decía 6:12 de la mañana, pero llevaba despierto desde las 4. No pude volver a dormir. Cada vez que cerraba los ojos, todo lo que veía eran procesos fallando e idiotas sonriendo. Me llamo Carlos. Tengo 48 años. He vivido en Monterrey toda mi maldita vida. 14 años en la misma empresa de logística, infraestructura de backend, marcos de automatización, programación de trabajos por lotes. Lo que se te ocurra. Si algo se ejecuta durante la noche y genera un informe por la mañana, probablemente lo construí yo. De hecho, sé que lo hice. Pero eso ya no importaba. Yo era el tipo que hacía que las cosas funcionaran, pero nunca me invitaban a las inauguraciones. Nunca recibía los correos electrónicos celebrando al equipo. Demonios, la semana pasada el nuevo vicepresidente de operaciones, Bruno no sé qué, un tipo de la NBA de Ciudad de México con un pelo que parecía salido de una caja, me llamó César delante de todo el mundo durante una sincronización de producto. No lo corregí, simplemente lo archivé mentalmente. Una nota rápida, antes de escuchar, compartan desde qué ciudad o país están viendo. Esa era la especialidad de Bruno. Una confianza ruidosa e ignorante. Apareció hace un año con diapositivas y arrogancia. Hizo un gran espectáculo sobre la eficiencia operativa. Y en 3 meses, le dieron la supervisión total de todo nuestro backend. Sin experiencia técnica. Ninguna. Solo palabras de moda y una urgencia falsa. Y la gente lo escuchaba como si fuera Moisés. El pasado diciembre, abrieron el puesto de jefe de infraestructura. Ni siquiera me hicieron una entrevista. Se lo dieron a este chico llamado Julián. Gel en el pelo, título del TEC de Monterrey, sin experiencia en el mundo real. ¿Adivinan quién lo formó? Sí, yo. Todavía hago sus revisiones de código cuando mete la pata. Todavía limpio su desorden cuando etiqueta mal las dependencias y el almacén de datos se inunda con datos parciales. Todos piensan que soy una vieja reliquia aferrada a herramientas antiguas. Pero, ¿saben qué? Yo construí la mitad de esas herramientas desde cero. El marco de procesamiento por lotes que ejecuta todo el programa de logística nocturno fue mío, en 2011. Me llevó 6 meses y 3 crisis nerviosas hacerlo bien. Y sigue funcionando, silenciosamente, como yo. Pero últimamente, Bruno ha estado husmeando alrededor de las herramientas de automatización, hablando de consolidación, insinuando redundancias, actuando como si todo debiera ser de apuntar y hacer clic ahora. Mantuve la boca cerrada, pero presté atención. Lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que nunca renuncié a mis credenciales heredadas. Todavía estaba conectado a cada nodo crítico. Mi identificador de administrador, CLS001, era la columna vertebral de todo ese maldito lugar. Bruno programó la llamada de estrategia para las 4:30, como siempre hacía cuando quería menos resistencia, justo antes de que la gente se desconectara, cuando sus mentes ya estaban a medio camino de casa. Pero yo me quedé conectado. Vídeo apagado. Micrófono silenciado hasta que tuviera que hablar. Había 9 personas en la llamada, en su mayoría gerentes de operaciones, un par de líderes de desarrollo. Bruno con su camisa de botones de siempre y las mangas arremangadas. Inició una presentación de pantalla con una diapositiva petulante etiquetada como oportunidades de optimización del cuarto trimestre. El segundo punto me golpeó como un puñetazo, retirar el planificador de respaldo heredado. Reducir gastos generales. Encendí mi micrófono. Ese planificador de respaldo es lo que mantiene la integridad de los trabajos por lotes cuando fallan las dependencias, dije, manteniendo mi tono plano. Si lo eliminan, perderán las pistas de auditoría y la seguridad de reversión. Está vinculado al cumplimiento normativo. Bruno ni siquiera miró a la cámara, simplemente siguió desplazándose. Estamos en 2025, César, dijo, soltando el nombre de nuevo como una broma. Es hora de soltar las ruedas de entrenamiento. Alguien en la llamada soltó una risita.
Volví a silenciar el micrófono. La llamada terminó 15 minutos después. Sin resumen, sin conclusiones, solo un montón de cabezas asintiendo mientras se desconectaban y Bruno hablaba por encima de ellos. Cerré mi portátil y me quedé sentado un minuto, mirando por la ventana cómo se encendían las luces parpadeantes del estacionamiento. A las 9:03 de la noche, mi teléfono vibró. Número desconocido, un mensaje de texto. Pierde el tono o pierde tu bono de 2,5 millones de pesos. Sin puntuación, solo una amenaza. Casual como si nada, como si pensara que me rendiría. Escribí una palabra como respuesta. Copiado. Entonces me puse a trabajar. Primero, hice una copia de seguridad de cada registro vinculado a mi planificador. Colas de trabajos, conmutaciones por error, notas de manejo de excepciones, historial de llamadas de administrador 14 años de valor, todo copiado a una unidad de respaldo en frío que nunca tocó la nube. Luego, abrí los mapas de dependencias, esos que nadie me había pedido desde 2019. Cada sistema que todavía usaba el marco de trabajo por lotes estaba encadenado a una única cuenta, CLS001. La mía. El latido de toda la operación todavía pulsaba a través de credenciales que nadie se había molestado en reasignar. ¿Idiotas? Imprimí una lista, solo copia física. Nodos, rutas de trabajo, disparadores, relojes del sistema, respaldos. Resalté cada trabajo de alto riesgo que dependía de mis scripts. Me llevó más de una hora. Cuando terminé, sujeté el fajo de papeles con un clip y lo deslicé en una carpeta Manila, escribí la fecha en el frente. No encripté nada. No toqué las configuraciones. No lo necesitaba. Todos seguían funcionando como los había dejado, perfecta y silenciosamente. Luego, ejecuté una última auditoría. Cada servidor en el marco de trabajo por lotes todavía listaba a CLS001 como el administrador de nivel superior. Sin respaldo secundario, sin plan de migración, ni siquiera una cuenta provisional. Me recosté y dejé que la idea se asentara. Después de todo lo que hablaron sobre modernizar y reducir el riesgo de la infraestructura, todavía dejaban que todo pendiera de una sola clave. La mía. Y nadie sabía ya dónde estaba esa clave. Apagué el monitor y me senté en la oscuridad, con las manos aún en el teclado. No dormí. Ni siquiera lo intenté. A las 2:27 de la mañana, me senté de nuevo en mi escritorio e inicié sesión en el registro de acceso raíz. Sin música, sin luces, solo el bajo zumbido de la regleta y el suave clic de mi teclado. Abrí el directorio de administradores. Allí estaba. CLS001, administrador principal. Última modificación, 9 de marzo de 2019. Sin sucesor, sin delegación, sin registros de rotación, sin ningún maldito respaldo. Ese sistema todavía pensaba que yo dirigía el cotarro. 14 años después de todas las reuniones, reorganizaciones, nuevas contrataciones y despidos, yo seguía siendo la llave maestra. Me metí en los registros de trabajo, uno por uno. El planificador de respaldo que construí en 2011, todavía funcionando con mi clave, todavía ejecutando rutas lógicas personalizadas que yo mismo codifiqué durante aquel invierno infernal en el que se nos caían trabajos una noche sí y otra no. Hice clic en los informes de disparadores. 12 trabajos críticos todavía se enrutaban a través de mis viejos scripts. Uno me llamó la atención, fin-billin-qtr 4-redundancy-jck. Marcaba un lote duplicado de facturas en cola para su procesamiento. Valor total, 120 millones de pesos. Si ese trabajo no hubiera detectado el solapamiento, ese dinero se habría pagado por duplicado, y nadie se habría dado cuenta hasta que los proveedores comenzaran a llamar. Ese script por sí solo se había activado 17 veces en los últimos 6 meses. No dije nada en voz alta, pero apreté la mandíbula con tanta fuerza que crujió. A continuación, ejecuté rastreos de dependencias, encadenándolos visualmente. Había una línea directa entre la entrada de trabajos heredada y cada informe de alto valor que generaba finanzas. La mayoría de ellos todavía se activaban por mi lógica de respaldo. El nuevo sistema del que Bruno se jactaba era solo un envoltorio de front-end brillante. Le pasaba todo a la estructura interna que yo había creado. ¿Y la peor parte?
Ni siquiera lo sabían. Habían dejado que toda la columna vertebral dependiera de una clave. Una cuenta. La mía. Saqué los registros de los últimos 60 días, crucé cada identificador de trabajo con las credenciales de administrador utilizadas. En todo ese tiempo, CLS001 fue el único identificador con acceso de escritura al marco de respaldo. Nadie más había iniciado sesión en él, ni una sola vez. Copié todo en un único documento: registros, identificadores de trabajos, nodos, puntos de fallo, propietarios de scripts, disparadores de reversión. Lo guardé en una memoria USB que tenía pegada con cinta adhesiva debajo de mi escritorio. Toda esa empresa se apoyaba en una credencial y pretendía que no existía. Pensaban que porque no gritaba ni hacía alarde, yo era solo ruido de fondo. No. Yo era el hilo. Y estaban tirando de él como si no estuviera atado a nada. Miré el reloj, 3:11 de la mañana. No me sentía cansado, solo frío. Cerré cada pestaña una por una, metódico como siempre. Luego cerré la tapa de mi portátil. No creía en la venganza. No me importaban los titulares, ni el drama, ni que Bruno intentara ejercer su influencia. Creía en los sistemas, y creía que si ignoras lo que los mantiene unidos durante el tiempo suficiente, se derrumban por sí solos. A las 6:11 de la mañana, falló el primer trabajo. Era una exportación menor, resúmenes trimestrales de envíos. Nada llamativo, solo una extracción programada de la base de datos del almacén a un panel de proveedores. Se atascó, reintentó y luego arrojó un error grave. No se activó ningún respaldo. Ninguna alerta. Simplemente se quedó ahí. 6 minutos después, un segundo trabajo falló. Este estaba vinculado a la conciliación de fletes. Mismo patrón. Sin escalada, sin redireccionamiento. Ese provocó un retraso posterior en la facturación de los transportistas. Un retraso que nadie detectó. A las 7:43 de la mañana, Finanzas se dio cuenta de que la nómina no había comenzado. No lo estaba viendo en directo. Estaba sentado en mi porche con un café y la hoja de auditoría impresa en mi regazo, como un hombre que lee un periódico cuyo final ya conoce. El equipo de desarrollo inició una anulación del planificador a las 7:51. Se les denegó el acceso. No pausado, denegado. Intentaron con una segunda credencial. Misma respuesta, solo lectura. Bruno finalmente intervino alrededor de las 8:12. Ruidoso como siempre. Los mensajes de Slack volaban como confeti. Lo llamó un fallo menor de programación, y le dijo a la gente que se enfocara en el futuro. Luego intentó etiquetar a DevOps. Etiquetó a Sandra de marketing. Ella respondió: ¿es esto sobre las diapositivas del tercer trimestre? Casi me río. A las 8:29, un técnico junior llamado Jorge publicó una captura de pantalla en el canal de ingeniería. La configuración del planificador mostraba esto: administrador principal, CLS001. Estado, nulo. Luego escribió: ¿quién es el propietario de CLS001? El sistema dice nulo. Esto no es bueno, ¿verdad? Las respuestas se acumularon rápidamente. ¿Qué es CLS001? ¿Es heredado? ¿Por qué nos está contactando Finanzas? Bruno, ¿alguna idea? Sin respuesta. A las 8:54, los pagos a proveedores comenzaron a ser rechazados. El sistema financiero no podía ponerlos en cola. El trabajo por lotes heredado no había superado los controles de cumplimiento. Los datos no se habían movido porque la lógica de respaldo no estaba allí para procesar las marcas de excepción. Los trabajos estaban esperando una red de seguridad que había desaparecido silenciosamente. Alguien finalmente pensó en revisar los registros. Fue entonces cuando mis viejos comentarios de advertencia comenzaron a aparecer. Los había incrustado años atrás durante la construcción original: si estás viendo esto, alguien se volvió perezoso. Las dependencias deben declararse. Punto. Elimíname de esta cadena solo si sabes lo que estás haciendo. Supongo que no lo sabían. A las 9:17, soporte comenzó a recibir llamadas de proveedores. Los sistemas estaban colgados.
La nómina se había paralizado por completo. Un pobre técnico intentó un reinicio manual del clúster de trabajos de respaldo. Respondió con privilegios insuficientes. Contacte al propietario del sistema. Pero no había ningún propietario listado. A las 9:41, Bruno se quedó en silencio. Ni un solo mensaje en ningún canal. Lo último que publicó fue un emoji de pulgar hacia arriba a la sugerencia de plan de reinicio temporal de alguien. Ese plan de reinicio no se ejecutó. Los trabajos estaban vinculados a disparadores que solo CLS-001 podía aprobar. Sin respaldo no hay anulación. A las 10 en punto, todo el sistema de trabajos por lotes estaba muerto. Sin procesos de auditoría. Sin exportaciones de cumplimiento. Sin copias de seguridad en cola. Silencio. Solo paneles vacíos, disparadores fallidos y cajas rojas parpadeantes. Nadie entendía. Y el sistema no gritó. No se rompió ruidosamente. Simplemente dejó de cooperar, como si estuviera harto de ser ignorado. El silencio no duró mucho. A las 10:11 de la mañana, mi teléfono se iluminó con una serie de llamadas perdidas de números que no reconocí. Dejé que sonaran. Me senté en la mesa de mi cocina, comiendo una tostada como si nada estuviera pasando. De vuelta en la oficina, Recursos Humanos entró en pánico primero. Abrieron un ticket de investigación de rendimiento con mi nombre estampado en la parte superior en letras rojas y negritas. Lo supe porque uno de los representantes junior de Recursos Humanos me incluyó accidentalmente en copia en una cadena de correos. El asunto decía, urgente, posible negligencia, Carlos S. Antes de que terminaran de redactar la queja, el departamento legal intervino. Su respuesta llegó tan rápido que el gerente de Recursos Humanos no tuvo tiempo de enviar un seguimiento. Deténganse. No procedan. No contacten al empleado. Luego otro mensaje, aún más tajante, necesitamos una auditoría completa antes de que Recursos Humanos tome cualquier medida. Ahí fue cuando comenzó la verdadera investigación. Sacaron los registros de acceso al servidor y los historiales de administrador de los últimos 6 meses. Todo apuntaba en una dirección. El planificador no había sido tocado por nadie excepto por mí. Ningún otro administrador había iniciado sesión en el marco de respaldo, nunca. Ni siquiera habían asignado un sucesor. Y nada fue eliminado. Nada fue apagado. Nada fue manipulado. Yo simplemente me aparté. Alrededor de las 11:02, Bruno intentó hacer su gran jugada. Se unió a la llamada de crisis y le dijo a Tecnología de la Información que congelara mi acceso. Quería que me quitaran mis derechos de administrador de inmediato, como arrancar un cable de la pared. Lo callaron. El jefe de administración de sistemas, un tipo llamado Leonardo que apenas hablaba con nadie, finalmente habló. Congelar CLS-001 podría deshabilitar permanentemente el planificador. No sabemos qué dependencias mantiene unidas. Bruno replicó bruscamente, no podemos permitir que mantenga este tipo de control. Leonardo no levantó la voz. Simplemente dijo, si fuerzas el bloqueo, podrías perder toda la red de lotes permanentemente. Silencio. Luego más caos de fondo. Gente corriendo, voces superpuestas, alguien maldiciendo lo suficientemente alto como para que se oyera en todos los micrófonos abiertos. Para el mediodía, contrataron a una empresa externa de cumplimiento normativo. Consultores de renombre de Ciudad de México, del tipo que cobra más en una hora de lo que yo ganaba en una semana. Entraron en el sistema, ejecutaron diagnósticos, revisaron disparadores. Uno de ellos finalmente dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, este sistema no se rompió. Siguió instrucciones. ¿Alguien más susurró? ¿Qué instrucciones? Las suyas, dijo el consultor. Las que ignoraron. No hubo asignación de administrador después de CLS-001. Ni propietario de respaldo, ni autoridad de anulación. El sistema está haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer cuando la propiedad se vuelve nula. Eso abrió la caja de Pandora. El departamento legal exigió respuestas. Operaciones intentó culpar a desarrollo. Desarrollo intentó culpar a finanzas. Finanzas culpó a los procesos heredados.
Alguien incluso intentó meter el nombre de Julián en el asunto, y él prácticamente les suplicó que no lo hicieran. Todo mientras los trabajos por lotes permanecían congelados. Todo mientras el dinero dejaba de moverse. Todo mientras los plazos de cumplimiento se acercaban en un reloj que nadie podía reiniciar. A la 1:20 de la tarde, el edificio estaba en pleno colapso. Pasillos llenos, salas laterales ocupadas, gente gritándose unos a otros, teléfonos sonando sin parar. Nadie sabía cómo volver a poner nada en línea sin tocar la única cuenta que les aterrorizaba tocar. No se enfrentaban a un fallo del sistema. Estaban mirando un espejo, y a nadie le gustaba el reflejo. A las 5:47 de la tarde, el correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada. Asunto: solicitud urgente de consultoría del consejero general, asuntos legales corporativos. Sin saludo. Sin cumplidos, solo 3 líneas: solicitamos apoyo inmediato en un problema crítico de infraestructura. Por favor, contáctenos lo antes posible para discutir los términos del acuerdo. De carácter urgente. Lo miré fijamente durante unos 10 segundos. Luego cerré la ventana y me preparé un sándwich. No respondí. Ni siquiera lo marqué como leído. No estaban acostumbrados al silencio. Por eso los descolocó. A la mañana siguiente, 7:20 de la mañana en punto, un sedán Cadillac negro se detuvo frente a mi casa. Ventanas tintadas, pulido impecable, conductor con traje. Se quedó allí con el motor en marcha. No llamó a la puerta, solo se estacionó. Observé a través de las persianas con un café en la mano. La misma taza que usaba todos los días. Dejé que esperaran. 10 minutos después, el coche seguía allí. Así que encendí mi portátil, abrí un nuevo documento y redacté el contrato yo mismo. No una propuesta, no una solicitud, un contrato. Los términos eran simples y finales. Línea 1, paga retroactiva completa desde el día en que me descartaron para el puesto de jefe de infraestructura. Línea 2, restitución de mi bono del cuarto trimestre, ese que pensaron que podían usar para tentarme como un premio para perros. Línea 3, unos honorarios de consultoría únicos de 20 millones de pesos, transferidos por adelantado. Línea 4, una disculpa escrita y firmada del liderazgo ejecutivo. Sin estrategias de relaciones públicas, sin mierda de recursos humanos de copiar y pegar. De los de arriba. Línea 5, sin cláusula de no competencia, sin cláusula de disponibilidad, sin obligaciones después de la restauración. Y la última línea, la que más importaba: una vez que se complete la restauración, todos los vínculos del sistema con mis credenciales serán eliminados. Me marcho permanentemente. No dejé espacio para la negociación. Convertí el archivo a PDF, lo firmé, lo adjunté a un correo electrónico de respuesta sin texto en el cuerpo, solo el asunto, términos. Fecha límite, mediodía. Luego le di a enviar. El coche seguía fuera. No me importaba. Tenían 4 horas y media. Tiempo de sobra para decidir si querían recuperar su empresa o no. No respondieron de inmediato. Desde las persianas, observé al tipo del coche negro teclear en su teléfono durante 15 minutos más antes de marcharse finalmente. Sin llamar a la puerta, sin mensajes, solo una retirada silenciosa. Luego vino el verdadero ruido. A las 8:10 de la mañana, una cadena de correos electrónicos reenviada aterrizó en mi bandeja de entrada, probablemente por accidente. Más de una docena de personas en copia: Departamento Legal, Recursos Humanos, miembros de la Junta Directiva. El asunto era simplemente: términos, votación urgente requerida. No lo abrí, simplemente esperé. A las 8:27 de la mañana, el perro de mi vecino comenzó a ladrar como un demonio. Esa es la hora en que el director ejecutivo suele llegar al edificio. Misma hora todos los días, mismo lugar en el garaje subterráneo. Lo imaginé entrando por esas puertas de cristal, con la corbata demasiado apretada, la cara ya roja. Supuse que le informaron antes de su primer café. Supuse que fue entonces cuando comenzó a gritar porque a las 8:50 de la mañana, Bruno fue oficialmente puesto en licencia. No despedido, no avergonzado públicamente, solo apartado. Los cobardes nunca lo llaman por su nombre. A las 9:41 de la mañana,
llegó el resultado de la votación, unánime. Cedieron. Cada término, cada línea, firmado, aprobado y procesado. A las 11:46 de la mañana, recibí la confirmación. Fondos recibidos, disculpa adjunta, membrete en PDF, 2 firmas. Le eché un vistazo rápido, lo guardé en una memoria USB y luego la expulsé limpiamente. No esbocé una sonrisa. No me sentí triunfante. Simplemente inicié sesión. El sistema se puso en línea lentamente, como una máquina desperezándose. Me moví por la interfaz metódicamente, línea por línea, rehabilité el planificador de respaldo, restauré todos los trabajos vinculados a los procesos nocturnos, activé el modo de inicio seguro, puse en cola las secuencias de lotes y observé cómo las ventanas de estado comenzaban a ponerse verdes. Una por una, se activaron. Finanzas, cumplimiento, nómina, enrutamiento de proveedores, auditoría de fletes. El latido volvió. El sistema no se resistió. No castigó. Simplemente hizo lo que siempre hacía cuando alguien le prestaba atención. 11 Todo estuvo estable, abrí la consola de administración, escribí CLS 001. Revoqué cada una de las credenciales vinculadas a mi nombre. Todo acceso, todas las anulaciones, cada ruta del sistema, limpio. Luego abrí el tablón de mensajes del planificador, un viejo y olvidado registro de comentarios de los primeros días, y escribí una nota final: mantengan aquello de lo que dependen o véanlo morir. Hice clic en publicar, cerré la tapa y me levanté. Me tomé el resto del día libre. Sin llamadas, sin seguimientos, sin quedarme por Slack para ver quién era el siguiente en entrar en pánico. Esa tarde, entré en el estacionamiento y aparqué en mi sitio de siempre. Sin acreditación de visitante, sin escolta, solo mi nombre todavía en el sistema y un corto paseo por el pasillo lateral como había hecho 1000 veces. Dentro, reinaba el silencio, sin susurros, sin miradas fijas. La mayoría de la gente ni siquiera levantó la vista. Pasé por el pasillo acristalado donde Bruno solía tener sus reuniones de puertas abiertas, esas en las que cerraba las persianas. Su oficina estaba vacía ahora. La silla metida. El escritorio limpio. La placa con su nombre ya no estaba. Solo una puerta en blanco y silencio detrás de ella. Seguí avanzando por el pasillo, pasando por operaciones, a través de las puertas dobles cerradas con llave hasta la sala de servidores. Fría y zumbante, como siempre. Nadie me siguió. Abrí la terminal maestra, realicé una última comprobación de los registros. Todo estaba en verde, cada trabajo ejecutándose sin problemas, el planificador de respaldo limpio, sin alertas, sin banderas rojas. Luego abrí mi directorio personal. La carpeta había permanecido intacta durante años, etiquetada exactamente como la nombré la primera vez que la configuré, CLS-Notas-2009-2023. Un clic. Confirmar. Borrar. Desaparecido. Sin copias. Sin respaldos. Sin remordimientos. Al salir, la directora de operaciones interina, creo que se llamaba Raquel, salió de detrás de un pilar cerca de la sala de descanso. Tenía una carpeta en las manos, como si esperara un apretón de manos o quizás una última charla. Abrió la boca, pero no la dejé hablar. Solo asentí una vez. Ella dudó, luego retrocedió. Coloqué una delgada carpeta negra en el mostrador de recepción. Sin fanfarrias, solo el contrato firmado dentro y una nota adhesiva amarilla encima, de nada. Luego salí por la misma puerta por la que había entrado 14 años atrás. Pasé junto a las máquinas expendedoras. Pasé junto al helecho moribundo que nadie regaba nunca. Pasé junto a las paredes llenas de pósteres motivacionales que nadie leía. Afuera, el aire se sentía mejor. El sol me daba en la espalda. La bolsa se sentía ligera. Las llaves en la mano. Nada más que cargar. No me sentí engreído. No me sentí justiciero. Simplemente me sentí limpio. No lo quemé todo. Lo construyeron sobre un solo hombre y lo retaron a marcharse. Así que lo hice. No fui ruidoso. No fui dramático. Yo era la columna vertebral. Y cuando la columna vertebral se va, todo lo demás se derrumba por sí solo.